Entonces va a ser rápido, vayan poniéndolo en el Facebook que van a pasar y por YouTube. Voy a hacer eso y no nada más. ¿Por qué página de Facebook va a ser? Semana Arquitectura. Ya. El micrófono ocupa un... Ujú. Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo, ¿no? Sí. No, Semana Arquitectura 2020. Ahora sí, mira. Sí. Ya está en la pantalla, ¿no? Mostrándose. Ya. Carlos Villagómez Paredes, licenciado en Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, Arte Urbano en la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su maestría en Tecnología en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Realizó obras de arquitectura de gran relevancia, como la puesta en valor de los museos Marina Núñez del Prado, San Francisco y Tiahuanaco. Diseñó las casas Crespo, Vega y Bedoya, el Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, desarrolló la ampliación del Museo Nacional de Arte, el Parque Científico y los Museos de Historia Natural y Folclore de El Alto, Centro Cultural y la refuncionalización de la Casa España, Embajada de España en Bolivia, la propuesta de conservación para el consulado y el proyecto de ampliación de oficinas para la Agencia de Cooperación Española, AESI, ampliación final del Museo Nacional de Arte y diseño del plan director del campus de la Universidad Mayor de San Andrés en Cotacoto. Docente de la materia de taller de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés. Dio innumerables conferencias académicas en Bolivia y en Latinoamérica. Editor de la revista Piedra Libre, publicó diversos ensayos en periódicos y en libros, Arquitectura hoy en Bolivia y el Bicentenario del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Autor de los libros La Paz ha muerto y La Paz imaginada. A la fecha está en su año sabático, dedicándose a lo que más le gusta, diseñar, escribir, fotografiar y proyectar. Es un gusto tenerlo esta tarde como invitado al diálogo Ciudad y Cultura. Gracias, Carlos, gracias por estar aquí, tener un diálogo tete a tete, de manera cercana, que no todo sea tan virtual. Y arrancamos. Mi primera pregunta es, ¿por qué consideras que la estética chola es el motor más dinámico que impulsa los nuevos imaginarios urbanos? Gracias, Leonor. Primeramente, un agradecimiento a tu persona, a la Asociación de Docentes, a los organizadores de la Semana de Arquitectura, a toda la comunidad facultativa, mis felicitaciones. Para que la audiencia realmente entienda a dónde quisiéramos llegar con este conversatorio, quisiera decir dos cosas para enmarcar un contexto de esta disertación mutua. La ciudad, según muchos autores, es la obra cultural de la humanidad, es la gran obra cultural del ser humano. Hay otra afirmación muy interesante que es de Levi Strauss, que decía la cosa humana por excelencia, ¿no? Entonces, ese contexto nos abriría un abanico de las expresiones culturales muy amplio, no solamente de lo que sería esta estética chola, que es el interés central, digamos, de este conversatorio, pero también hay que entender de que existen varios niveles de expresiones culturales, desde los niveles institucionales, gubernamentales, hasta colectivos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una palabra muy genérica que puede abarcar muchísimos temas más.
incluso la cultura política, etcétera, ¿no? Entonces, para que la audiencia no nos malinterprete en la dirección de la estética chola, nosotros estamos conscientes de toda esa transversalidad y de ese término cultura en la ciudad. Por una parte. Y por otra, básicamente, ojalá nos pudieran entender que nos vamos a referir a la ciudad de La Paz, porque es el ámbito en el cual he desarrollado la mayor cantidad de mi actividad. Ahora no se puede hablar de La Paz sin el Alto, ¿no? Pero entiendo más la ciudad de La Paz. Y en la ciudad del Alto están surgiendo colectivos de pensamiento intelectual de primera, como el Grupo Pucara, por ejemplo. Y en el Grupo Pucara está Guido Alejo, que es un joven arquitecto que se está proyectando realmente como uno de los teóricos más importantes de la arquitectura y de la ciudad. Entonces, no me atrevería a entrar en algunos análisis de la ciudad del Alto, que de alguna forma sí vamos a extendernos, pero no con la propiedad que lo puede hacer una persona joven como es Guido. Dicho esto, no cabe la menor duda para el que les habla que la estética chola ha sido realmente y es y será en este siglo XXI la expresión cultural más potente, porque es como una emergencia de cierta construcción plebeya que se ha ido dando de una manera muy constante y progresiva en el siglo XX y se ha ido expresando en diferentes comportamientos. Lo más sobresaliente o lo que realmente más destaca son las fiestas populares. Las fiestas populares son los mecanismos mediante los cuales la sociedad en los estratos populares ha demostrado su fuerza y su capacidad. Gran Poder es, sin lugar a dudas, la fiesta artística cultural más importante de esta ciudad. Siempre comento a colegas artistas y les digo, en la inauguración de tu obra en la galería X o Z, habían 30 personas, ¿no? Y en una entrada de Gran Poder son 300,000 personas en la ciudad de La Paz que gozan de todo ese movimiento cultural y artístico. Y es más, ha sido ya declarado patrimonio. Entonces, esas son pues señales absolutamente claras de este proceso que se inició en el siglo XX, se construyó de una manera muy estable y de una manera imparable a lo largo de todo este tiempo. Es, por ejemplo, otro tema de las grandes ferias que tenemos en la ciudad de La Paz, la Feria de Alacitas. Yo conozco la Feria de Alacitas desde hace muchas décadas atrás, pero últimamente ha tomado realmente una dimensión urbana total. Antes se festejaba en un sitio. Ahora, por ejemplo, esas fiestas se festejan absolutamente ese día de enero en todos los barrios de la ciudad de La Paz, en todas las plazas se toma y hay una convergencia social a través de esos mecanismos de supervivencia, de costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? Y por último, el detalle más interesante que lo he estado analizando más o menos hace unos 30, casi 40 años, es la estética chola en la arquitectura y en la expresión urbana. Y últimamente para nadie es novedad el fenómeno de Freddy Mamani, los conocidos como cholets, y que de la noche a la mañana, de una manera muy sorpresiva y de la mano de una historiadora italiana, ha llegado a sitios donde ningún arquitecto de la arquitectura oficial de esta ciudad ha llegado. He estado en la Fundación Cartier, he estado en MoMA de Nueva York, en sitiales importantes. O sea, si uno se pone a analizar el programa de esos eventos, etc. Entonces, son señales evidentes, son señales concluyentes. Eso no quiere decir para nada que otros colectivos y otras instituciones trabajan en otros temas relacionados a la cultura de esta ciudad. Por ejemplo, tomemos el caso del cierre del Ministerio de Culturas.
Eso ha afectado notablemente a dos importantes instituciones que estaban en el Ministerio de Culturas. El Centro Taller de Restauración de Bienes Muebles, que es una maravillosa experiencia casi ya de 4 décadas, donde se han hecho trabajos de conservación y de restauración. Y el cierre en este momento momentáneo del registro de las obras de literatura. No sabemos dónde vas a inscribir tu libro para encontrar tus estándares. Entonces hay instituciones, la Feria del Libro, etcétera, etcétera. El brillante trabajo que ha realizado María Galindo y Mujeres Creando. Hay que aceptar que realmente es de una importancia fundamental la presencia de mujeres creando. Es fundamental en una sociedad conservadora. Y otros colectivos más que están en toda la ciudad, que hacen su trabajo, Pero en este top 10 que me planteas en la primera pregunta, es evidente que la estética Yola ha venido y ha arrasado con todo para quedarse por mucho tiempo. Yo creo que va a ser la estética de este siglo XXI. Gracias, Carlos. Prácticamente podríamos decir entonces que la estética chola es lo que está marcando los imaginarios en la ciudad de La Paz. Todo esto también transversalizado por temas como las ferias, a la cita, que también ya es Patrimonio de la Humanidad, Gran Poder, otra festividad como Patrimonio de la Humanidad, pero que también tiene yo creo que sus partes claras y oscuras, ¿no? Lo claro es lo más lindo, lo que se ve, ese monstruo urbano que comienza a moverse desde muy temprano y que dura todo ese día. Pero, por ejemplo, están arrasando con las danzas autóctonas, la música que es más tradicional, más nativa, ¿no? Entonces, también, ¿no? Realmente la morenada ha venido a imponerse y a eliminar todas las demás danzas y otras características, ¿no? Entonces, creo que también habría que ver estos factores, pero no dejan de ser este motor para la estética chola. Otro tema que has tocado y que realmente a mí me llega mucho es el tema del cierre del Ministerio de Culturas, ¿no? O sea, realmente un logro que se ha ido consiguiendo a partir de tantos años de trabajo y que de la noche a la mañana, chao ministerio, cuando es uno de los ministerios que tiene menor presupuesto y que probablemente necesitaba ciertos ajustes, ¿no? Porque en realidad las culturas no es solamente para tener el show en la calle, tarimas, eso es muy efímero y no queda nada, pero hay otras áreas que realmente se les ha trastocado por completo y están cayendo ciertas instituciones. Uno es, sí, el taller de conservación, que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con ellos, la unidad de monumentos y sitios, la unidad de patrimonio inmaterial, de arqueología y museos. Entonces, el registro, las autorizaciones, salidas de obras de arte, están como en la nebulosa, ¿no? Y realmente son criterios que esperemos que el nuevo gobierno que vaya a ser posesionado tome posteriormente acciones para reestructurar probablemente el ministerio, pero darle todo lo que merece, ¿no? Porque depender de educación y que esté al nivel de deportes, creo que es uno de los errores más grandes que ha podido pasar, ¿no? Y ya, la siguiente pregunta también tiene que ver con la ciudad y con la cultura. En cuanto a los referentes urbanos y a los imaginarios, ¿qué podrías destacar? En este tu texto de La Paz Imaginada, tomas varios factores de análisis, ¿no? Según tu experiencia y según todo lo que has ido escribiendo y conociendo más y todavía en este tiempo, ¿qué podrías decir acerca de estos referentes en la ciudad de La Paz? Yo creo que volviendo a esas grandes definiciones de qué es la obra cultural más importante, culturalmente hablando, lo más impactante de esta ciudad es la ciudad misma, porque se han ido construyendo lo que ahora se conoce con el nombre de paisajes culturales, ¿no? Y que gracias al teleférico la gente los ha empezado a visualizar, ¿no? Esta cosa que nosotros, los que pensábamos alguna vez en la ciudad, lo mirábamos desde llano, ahora la gente lo está viendo
en esta gran inversión del gobierno anterior que ha vuelto a esta ciudad una ciudad como parque temático, porque no sirve para nada en el transporte, que es otro tema de otra discusión, ¿no? Pero la gente va, la gente mira y la gente está viendo justamente esa dimensión muy potente que tenemos en la ciudad de La Paz de generar paisajes culturales. Y es la relación entre esta naturaleza maravillosa que nos ha tocado, maravillosa y peligrosa, con esa voluntad humana de querer construir diferentes maneras de ver. Y este conjunto de ciudad es una muestra palpable del destino pluricultural de esta sociedad. No tenemos un sino cultural determinado, coherente, hacia cierto lugar. Si tú miras una ciudad histórica europea, tú miras un paisaje homogéneo. ¿Por qué? Porque tienen un destino cultural, uno solo. Ellos están queriendo buscar eso. Incluso las ciudades latinoamericanas tienen el destino cultural del mestizaje latinoamericano, que está en discusión en esta sociedad, porque no tenemos un solo barrio, un solo paisaje cultural que sea coherente en su totalidad, a excepción de algo que después voy a mencionar. Analizando cualquier manzano en la ciudad de La Paz, hay una serie de culturas que se están manifestando. Incluso sucede en los barrios de la zona sur, donde los políticos de Quinta suponen que ahí viven los caras, los blancos. No, ahí también, que uno los ve desde el teleférico, ves, hay una casa que es pseudo californiana, hay otra casa que es no sé qué, y otra casa no sé cuántos, es decir, un verdadero carnaval, una chanfaina de tendencias y estilos arquitectónicos. Y esto sucede en todo el conjunto de la ciudad. Pero se puede decir que el paisaje más coherente, el paisaje más, que tiene incluso más potencia en su expresión, es el que está establecido en las pendientes este y oeste. La topografía ha ayudado a la conformación de un paisaje cultural que tiene una coherencia cromática, porque casi todo es de ladrillo sin revocar. Entonces hay una particularidad de agrupaciones volumétricas y ese color, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí hay unas manchas de una coherencia cromática, pero igual al interior hay una multiplicidad de acciones y de manifestaciones sociales. Eso es lo más importante en términos de expresión cultural de La Paz. Es toda la ciudad que yo lo puse incluso como la mayor obra de arte que hemos levantado todos los paseños y paseñas, porque esa es la expresión. Ahora, a muchas personas no gusta porque no existe esa coherencia de una ciudad europea, pero esa es otra historia. Cuando hablamos de cultura no estábamos hablando de buenos modales en la mesa, ni tampoco estábamos hablando de qué culto, cómo le gusta tal ciudad europea. No, esta es la expresión propia de esta ciudad y como tal debe empezarse a entender. Y por eso es que yo siempre destaco que esto es lo que nosotros somos. Hemos construido esta cosa que es básicamente chocante. Y estoy hablando del paisaje cultural, después vamos a hablar en un instante más de las expresiones, que no tiene ese grado de uniformidad, no hay un enlazamiento estético. Entonces, eso es nuestra gran característica. Ahora, en ese escenario de paisajes culturales, que lo he descrito, se suceden manifestaciones de fiesta, de protesta, de comercio. ¿Por qué? Porque la calle, los espacios públicos son los grandes espacios donde manifestamos, pero sin control, todas las expresiones humanas habidas y por haber. Nadie puede entender de que esta ciudad está bloqueada 350 días del año, porque está bloqueada. Nadie puede entender de que vendamos absolutamente en todo espacio que podamos encontrar vacío. Y nadie puede entender de que tengamos más fiestas patronales que todo el calendario. Es decir, encima de ese escenario que lo menciono de expresiones pluriculturales, hay una intensa vida social urbana, intensísima, que no para, que no da respiro, y que está creando en este tiempo ya, en estos tiempos últimos, problemas serios para la población.
vivimos en un estrés colectivo enorme que todavía no lo estamos llegando a entender. ¿Por qué? Porque llevamos el destino político de todo el país en esta ciudad y la gente ya está llegando al límite de sus reservas porque realmente estas expresiones son demasiado y ya no podemos ver, y de ahí que será tema de otra discusión en otro momento. Hay que poner sobre la mesa el tema de la sede de gobierno. Ese es un tema importantísimo que en algún momento se podrá debatir. Pero todo eso ha conformado esta tremenda vitalidad. Es una cosa que la gente viene, se sorprende, hace un turismo antropológico porque no puede creer que existan 800.000 habitantes en completa libertad que pueden hacer los gustos estéticos, construirlos, bailarlos y de paso manifestarlos, ¿no? Es decir, no pueden entender cómo puede ocurrir en este gran laboratorio tantas expresiones y absolutamente desmedidas, ¿no? Eso es, diré, lo más relevante de lo que puede ser una interpretación genérica de lo que es cultura en esta ciudad, ¿no? Gracias, Carlos. De hecho, en el libro de La Paz Imaginada, tú dices que Nuestra Señora de la Paz es un paisaje natural y cultural tan complejo como cautivador, ¿no? Que precisa encontrar para su discernimiento nuevos escenarios intelectuales. En esa medida, Carlos, tú sabes que el tema de lo cholo y las cholas a mí me apasiona, ¿no? Has podido también leer la tesis de antropología. ¿Y tú estás de acuerdo con estos términos como mestizaje o prefieres decir cholo? Porque mestizos es de una manera más sencilla meter todos a un saquillo y todos somos mestizos. Y en realidad no es así, ¿no? Uno al momento de sacudir el saquillo y botarlo van a salir infinidad de colores y texturas, ideologías. Entonces, ¿no sería más adecuado decir cholo antes que mestizo? Es una discusión muy grande esa y nos podemos perder en la discusión porque podemos incorporar el término de chixi también que está ahí Sí. en el tapete, ¿no? O abigarrado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí puedo decir con claridad y va a servir a las nuevas generaciones es que los escritos que he realizado son de una manera empírica. O sea, no he sido una persona formada ni en antropología urbana, ni en sociología urbana, etcétera. Es una mirada sensible de un arquitecto que se puso a escribir lo que veía. Ahora, con el conocimiento de algunas tendencias académicas, puedo decir que esos escritos están en la línea de los estudios culturales. Y tú sabes, los estudios culturales es todo un universo académico que se ha abierto justamente en Estados Unidos. Y los estudios culturales que han empezado por los años 60 del siglo pasado, empezaron a incorporar todas las expresiones populares de diversas realidades, no solo de Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de los cholos, se habla de estas cosas, estamos en pleno ejercicio de estudios culturales. Y eso es lo que tienen que hacer las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones deben empezar a tomar especialidades de ese tipo. Ese es un filón enorme para realmente encontrar discernimientos, entendimientos, etcétera, mucho más enriquecedores que hacer el juicio de la estética urbana, que es lo que normalmente hacen los urbanistas. Y hay otro filón que también propongo a las nuevas generaciones que lo tienen que empezar a ver, que es el de las culturas visuales, la cultura visual o los estudios visuales, que también ha nacido en la Academia Americana, que es una especie de desgajamiento de estudios culturales. Y ahí van a poder ver realmente, porque siguen existiendo los parámetros de juicio de la historiografía convencional del arte o de la arquitectura o del urbano. Y la cultura visual le están abriendo para entender estos tiempos que se están viniendo con todas las revoluciones tecnológicas, culturales, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental. Al respecto, conozco varios colectivos de fotografía de la
de la facultad, por ejemplo, y de otros grupos fuera, siguen hablando en términos de fotografía convencional. Ya no se habla de fotografía convencional. Uno de los teóricos de la cultura visual es Nicolás Mirsov, y él te habla justamente de la cultura visual que supera la fotografía, que según él murió cuando se hicieron el entierro de la princesa Diana. Es ahí donde muere la fotografía como tal. Y empieza la imagen pixelada, que es la que ahora tenemos nosotros. Y no puede ser que esos colectivos de trabajo de jóvenes estén todavía pensando con instrumentos digitales las fotografías como eran antes, ¿no? ¿Y de qué manera se puede salir de eso? Justamente viendo qué está produciendo la Academia de Vanguardia afuera. Y los estudios visuales, la cultura visual, son temas absolutamente fundamentales y serían muy idóneos para entender esta realidad. Ahí veríamos si el término que me mencionabas, cholo, vale, o chixi, o abigarrado, o lo que sea, porque estaríamos con otra escala de entendimiento, ¿no? La mayor cantidad de profesionales de nuestro gremio siguen pensando en los términos estéticos de antes, que te daba la historia del arte. Uy, qué feo, uy, qué bonito. Y eso está superado, porque están empezando a transversalizar completamente el tema, y de ahí que viene justamente estos nuevos estudios a los cuales convoco a las nuevas generaciones que tomen la posta y que vayan a discernir sobre esta ciudad, pero no con esa mirada que arrancó en el siglo XIX y que sigue vigente hasta ahora, ¿no? Entonces, estudios culturales, cultura visual, son dos filones que sí van a poder responder a lo que preguntas. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es si consideras que la tesis del síndrome de guachafería adquirida ya ha contagiado lo suficiente. Totalmente. Ahora, hay que entender cuándo escribí ese texto, ¿no? Ese texto Es clave. del síndrome, sí. Bueno, lo que pasa es que yo tenía en ese momento ese juicio de valor que nace de estos conceptos que arrancan de un conocimiento de esa estética mediante la cual se juzga a través de los mecanismos de la historiografía oficial, ¿no? Ya. En el momento en que abrí los ojos, fue cuando tuve un debate en televisión con el sátrapa constructor Ormachea, ¿no? Entonces salí mal parado porque yo estaba defendiendo justamente esos principios de esa estética tradicional, que ahora los escucho a muchos colegas defender, ¿no? Y esa vez aplaudieron todos a Ormachea y abucharon la posición del arquitecto. Entonces me puse a reflexionar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué justamente de ese gremio que debería reclamar por una mirada estética, etcétera, etcétera, no lo hace? No lo hace. Y ahí escribí también La Paz ha muerto, que es un texto metafórico, que después podemos hablar de él. Entonces, era otro momento de pensamiento. A mí me gusta mucho repetir una frase de Petkov: solo los imbéciles no cambian. Porque también he escuchado algunas críticas, uy, una vez dice esto, otra vez dice otro, pero si es la realidad la que está cambiando, ¿qué quieres que haga, no? Y si quieres que la interprete, yo debo estar acompañando esa realidad. Por eso es que cuando escribí El síndrome de la guachafería adquirida, tenía esa mentalidad. Ahora, que copó todo el territorio urbano de la ciudad de La Paz, lo tomó todo. Lo tomó todo, a excepción de algunos puntos y lunares por ahí que siguen defendiendo tesis esteticistas, como pueden ser ciertas tendencias arquitectónicas que no son más que pruebas de la aculturación brutal que sufre nuestro gremio, ¿no? O cierta persona que con cierta nostalgia está esperando que vuelva a recuperarse ciertos espacios de ciertas ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya no va a suceder. Y no lo digo yo, lo dice la realidad que está afuera. Lo dice la realidad. Y no hay, yo recomiendo a muchas personas de que no se coman más el hígado con esta situación y que vayan entendiendo cuáles son estos actores en ebullición y en efervescencia que están tomando esta ciudad. Y a partir de eso que se construya, pues, un modelo cultural diferente.
Sí, yo creo que el texto de La Paz ha muerto es clave, ¿no? Porque tienes varias precisiones, además, sobre lo que está pasando en la ciudad. Se nota que ha sido también una producción algo visceral, el momento que explicas que realmente los gusanos y lo grotesco y las úlceras y la bilis y todo esto del sepulturero, que me encanta leer esa última carta sobre justamente el sepulturero y dices que, por ejemplo, esta falta de desarrollo del lenguaje arquitectónico en la ciudad de La Paz es la falta del desarrollo cultural, ¿no? Que, como dices, en algún momento termina siendo tan dinámica y tenemos que estar a la altura de lo que esté pasando. La Guachafería Cultural a la que hace referencia, que nace prácticamente en los 70, 80, 90, explota el año 2000 y ahora el 2020, como has dicho claramente, está en todos los lugares, además se está exponiendo en grandes bienales y textos, hay catálogos, pero creo que falta también en esa medida algunas aseveraciones, investigaciones más claras. Yo no sé si estás de acuerdo, por ejemplo, con que se diga cholet. Te doy primero mi perspectiva. El cholet seguramente es una copia del famoso chalet, pero yo no estoy de acuerdo con el término cholet porque finalmente tiene esa sorna, ¿no? Esa parte irónica de decir cholo, pero no quiero decirlo de mala manera, tal vez no tienen las agallas de entender, ¿no? El lenguaje cholo, pero dicen entonces es un cholet. Y no sé si te parece que dentro de los famosos cholets estarían estos Transformers que está trabajando Silvestre y que bueno, mientras nosotros estamos aquí, en el Alto se están construyendo de manera paralela unos 40 edificios con ese estilo, con máscaras de morenos, con máscaras de Iron Man y no sé, unas cosas bien complicadas, bien complejas de entender. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que se digan cholet? En lo que no estoy de acuerdo es que no tengamos las bases epistemológicas para juzgar con propiedad eso que está sucediendo, porque recién se están haciendo aproximaciones, estudios, tu tesis en arquitectura, tu tesis en antropología, el trabajo de Randolph Cárdenas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos estamos aproximando, ¿no? Y eso dará algún momento una definición que sea más apropiada, ¿no? Funciona, que funcione por este momento me tiene sin cuidado. Lo que hay que empezar a construir realmente es un pensamiento académico apropiado para poder establecer una definición clara y esa definición clara y ese pensamiento sea avalado por la Academia del Norte, es decir, lo acepten, lo acepten. En este momento hay una aceptación de los cholets y del trabajo de Freddy Mamani con una condescendencia europea jesucristiana. Paternalista. Total. Entonces dicen, ay, míralo, qué bien, ¿no? Qué increíble cómo hace, ¿no? El solito, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre ese paternalismo europeo que a mí me enferma, ¿no? Me enferma. Pero quienes han criado parte de ese paternalismo es nuestra baja autoestima. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es superar esa autoestima, empezar a esa construcción académica que se encargarán las próximas generaciones con mucha más propiedad y con mucho más tino, y poder establecer eso. Pero hay que hacer esa construcción. Mientras no exista una construcción intelectual, una postura intelectual que implique ideología, que implica procedimientos, tendencias de tal, todo, para que realmente sea un conjunto, ahí sí, cuando sea, vamos a tener la aceptación. Mientras tanto, lo que está sucediendo en esta aceptación internacional es anecdótica. Es una aceptación anecdótica. Vienen aquí y nos empiezan a auscultar como si fuéramos unos bichitos raros que estamos en este gran laboratorio raro de expresiones en absoluta libertad. Lo que hay que hacer es superar eso y realmente hacer una construcción. Los que quieran, ¿no? Obviamente hay personas que quieren quedarse en las tendencias de la arquitectura del siglo XX. Allá ellos, ese es su tema, ¿no? Pero hay aquí un compromiso que las nuevas generaciones deben asumir. Una aclaración. Los Transformers son de Santos Churate, que es un rival de Freddy Mamani, ¿no? Sí. Y los que vendrán, porque esto está recién empezando, ¿no? Esto recién está empezando, ¿no?
veremos qué cosas se proyectarán, ¿no? Hay que prepararse para cualquier cosa, sí. Estar abiertos a todo. Ujú. Esta otra pregunta, Carlos. ¿Cómo crees que La Paz está distorsionando su paisaje natural y cultural? Y si desde tu criterio esto se va a tratar de una pérdida irreparable o irreversible. Sí, vayamos a ver los últimos acontecimientos realmente de apropiación del espacio natural, ¿no? Aprovechando la pandemia, han empezado a incendiar el bosquecillo de Purapura, han empezado a tomar tierras, es decir, han empezado a tomar territorio urbano, ¿no? Esos son ejemplos de varios lugares de la ciudad de La Paz, Alto Irpave, Chumani, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso están amenazando con el Valle de las Ánimas, lo cual ya sería un golpe mortal, ¿no? Eso sí, estas afectaciones al paisaje natural son tremendas, espantosas y esperemos que podamos controlar, porque eso no está bien. Está bien que tengamos esta efervescencia de expresión cultural, pero de ahí a tener realmente ese deterioro y de ser unos depredadores pero sin pausa de este territorio natural es un problema, ¿no? Y aparte de eso, los grandes problemas que tiene esta ciudad, ¿no? Nosotros vivimos con una alcantarilla que está ahí abierta, etcétera, estamos infectando todos nuestros territorios del sur, etcétera. Hay un tratamiento absolutamente pésimo de lo que es un equilibrio medioambiental, etcétera, etcétera. Ahí sí, seremos culturalmente muy expresivos y delirantes, como mencionaba antes, pero en términos de cultura medioambiental, tenemos allí un forado enorme, un aplazo descomunal y monumental que también tendrán que ver las nuevas generaciones qué es lo que hacen. Había un equilibrio porque no había tanta cosa, pero ahora se está viniendo de una manera lamentable, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahora también hay afectaciones al paisaje cultural del centro histórico, por ejemplo, las dos aberraciones que ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales en la Plaza Murillo, no tiene nombre y no tiene excusa y eso es una cosa que ojalá se pueda hacer desaparecer algún día. Eso sí, son errores propios, son errores que han sido concebidos por colegas que no quieren dar nombre ni apellido, ¿no? Y eso no está bien y no es revolucionario, es decir, acaba de aprobar el Comité Central del Partido Comunista Chino el plan urbano para Pekín, que va a durar hasta el año 2035. Y uno de los puntos importantes de ese plan urbano es la conservación de patrimonio. No puedes tocar, y bueno, si tocas en la China ya sabes lo que te pasa, ¿no? No puedes tocar. O sea, de revolucionario eso no tiene nada, es una estupidez urbana, punto. Por ejemplo, en este momento, hace muy poco, deben ser unos meses atrás, se ha muerto Eusebio Leal en Cuba. Y la labor de Eusebio Leal por La Habana, impresionante, de conservación, recuperación, refuncionalización. ¿Y qué estaba haciendo ese gobierno revolucionario? Cuidando ese patrimonio que venía de los españoles de la época de Batista, etcétera, etcétera. O sea, lo que hicieron con ese edificio no tiene nombre ni en la China comunista, ni en el gobierno socialista cubano. Entonces, ¿qué explicación uno puede dar a esta situación? O sea, esas son también, eso no es tan irreversible, lo del paisaje y del medio ambiente está muy complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo se pueden hacer algunas cosas en ese sentido, ¿no? Pero así hay afectaciones. Tu pregunta era muy concreta. Sí, obviamente. Y no están vaticinando un futuro que sea muy agradable, ¿no? Hay cosas que van a poder ser reversibles y otras que definitivamente no. O sea, la pérdida con los flotadores, con los famosos terraceos en tantas zonas que teníamos unos paisajes hermosos, bueno, realmente es una pérdida. Ahí totalmente coincido, irreversible. Respecto al casco urbano, bien complicado, ¿no? Va a tener que ser unas implosiones, dinamitazos, bueno, son unas cosas que seguramente se verán. Tú las estás diciendo, yo no. Bueno, Carlos, en este año sabático, ¿qué estás trabajando? Es un texto que reúne muchas inquietudes,
que van justamente a la manera de ser arquitecto. El texto se llama Ser arquitecto, ¿no? Y de qué manera deberíamos ser arquitectos en este nuevo tiempo. De eso se trata. Y en la primera parte de ese texto se hace una evaluación de cómo fuimos como arquitectos, tomando sobre todo la historia del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La segunda, desde 1950 básicamente. Tengo algunos textos que hacen una regresión histórica para explicar una serie de actitudes, comportamientos que tenemos los arquitectos y las arquitectas de esta sociedad, que siguen conservando un modelo de arquitecto que viene de mucho antes, porque he llegado a la conclusión de que la arquitectura es una de las disciplinas más conservadoras de todo el espectro de las disciplinas. Los artistas, volviendo al tema este cultural, tienen una capacidad de desarrollar, evolucionar, de cambiar, de proponer, transgredir, etc. Los arquitectos no nos mueve nadie en nuestros conceptos y en nuestras maneras de hacer arquitectura. Somos tremendamente conservadores. Solo existe una clase en esta sociedad urbana que nos supere en ser conservadores, que es la clase política, que dicho de paso la detesto, ¿no? Pero los arquitectos no se quieren mover y las academias de arquitectura no quieren mover sus cosas. Entonces, ese texto trata de explicitar por qué somos así, ¿no? Y qué deberíamos ser, ¿no? Quizás exista algún atrevimiento personal en la manera de querer proponer algo, ¿no? Pero no estoy, perdón, no estoy proponiendo un decálogo de buenas conductas para este siglo XXI. No, estoy proponiendo espacios, escenarios en los cuales sí, las nuevas generaciones deben desenvolverse. Y como puede suponer, sí es un texto que va a ser bastante autocrítico y que es una autocrítica que nace de una honestidad personal y de ver y experimentar y el tiempo que me ha tocado estar en esta ciudad. Se trata de ser arquitecto como un ensayo para esta ciudad, ¿no? No pretendo de ninguna manera universalizar eso porque no se puede, ¿no? De eso se trata el texto que, de acuerdo al compromiso, tiene que estar terminado este fin de año, ¿no? Bueno, voy a estar muy atenta a la publicación, Carlos. Muchas gracias. Bueno, estas eran las preguntas que había preparado en función también a los textos que ha trabajado Carlos Villagómez. Y ya que estamos en vivo, tengo algunos comentarios que quisiera leerlos. Dicen, son temas reflexivos, buenas tardes, saludos, excelente docente, dinamitazos, lo que estábamos hablando, ¿no? Seguramente van a llegar cosas a futuro. Ya tenemos, ¿no? Un Orinoco. ¿Dinamitazos al edificio o a nosotros? En plena fiesta yo creo que va a tener que ser... no, bueno, tienen que tomarse políticas bien claras para recuperar el casco histórico, ¿no? Bien complicado y muy complejo. De hecho, los balazos del 2003 ya se están perdiendo. Hay cosas que no tenemos que perder, ¿no? En la memoria, tiene que conservarse en la ciudad. Después, felicitaciones, que viva el Taller H. Entonces, estamos ahí. No sé si han escrito otros comentarios más, pero prácticamente son felicitaciones, Carlos, y yo quiero agradecerte que hayas también accedido a esta entrevista, que además hemos roto el formato de tener esto de manera virtual, digital, ¿no? En este caso, porque estar de frente es otra virtud que creo que no tenemos que perder en esta época que estamos tan complicada con la pandemia, ¿no? Eso, Carlos, no sé si tienes algún comentario más, alguna reflexión para... No, muchas gracias nuevamente, Leonor. Muchas gracias a la asociación y a los organizadores. Una semana virtual no es fácil y les felicito por todo. Gracias, Carlos. Entonces, ya para cerrar, tengo preparado
un video que seguramente nos vamos a divertir un poco. Y lo comparto, es un minuto de cierre. Así que, a ver, si voy ahí. Listo, Madonna. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás. Gracias, Carlos.